Namaskar, ¿qué tal? Espero que estén bien física, mental y espiritualmente. El tema de hoy es sobre la sadhana. Sadhana es una palabra de la lengua sánscrita utilizada en la India, en especial en el yoga, en los tantras, y significa sat, esfuerzo, dhana, completar, hacer un esfuerzo para estar completo. En esta encarnación, esta oportunidad de tomar este cuerpo físico, el precioso cuerpo físico tan complejo, para nosotros encarnar aquí en estos mundos, para completar lo que no hemos resuelto en vidas pasadas, pero lo hacemos desde el punto de vista de la existencia de los insumos, la dependencia, el apego, resolver conflictos de vidas pasadas o reunirnos para sanar, para incluso compartir, disfrutar, expandernos y tener una oportunidad para desarrollarnos, para evolucionar, para ser cada día más conscientes, para conocernos a nosotros mismos, a los demás, disfrutar de esta oportunidad, de esta encarnación, este cuerpo pasajero, impermanente, que así como lo obtenemos, tarde o temprano también lo vamos a perder. Y el continuo mental o la progresión de la existencia continúa en otros reinos, otros mundos, de acuerdo a cómo esté nuestra tendencia mental, porque somos ingenieros y arquitectos de nuestro destino. Depende de nosotros cómo miramos al mundo, cómo lo entendemos, cómo lo comprendemos, de acuerdo a cómo estemos por dentro. Entonces, los maestros de la antigüedad en la India, de miles de años atrás, desarrollaron prácticas espirituales, desarrollaron propuestas para el desarrollo ulterior, para el desarrollo de la conciencia, el pleno desarrollo de la mente. Y a estas prácticas, a estas herramientas, se le llamó sadhana. Son todas aquellas herramientas espirituales, prácticas, que nos van a ayudar para tener experiencia y poder nosotros entonces empoderarnos o poder convertirnos en aquello que es teórico, en aquello que es intencional. Podemos decir que, por ejemplo, lo más básico sería la meditación o la concentración o focalizarnos en un yidam, un aspecto de un plano espiritual sobre un arquetipo o sobre, por ejemplo, una deidad o un objeto en particular, o concentrarnos incluso en nuestra propia conciencia, de ser consciente de la conciencia. Los tántricos eran expertos en este tipo de sadhana o práctica para poder entonces residir en su propia naturaleza, en su propia conciencia, en el observador, en el experimentador. Y esta sadhana es la más importante porque no hay cosa más excelsa y tremendamente importante en la vida del ser, es saber quién soy, cuál es mi naturaleza y residir en ella. Sería lo máximo, sería estar totalmente completo. Entonces no es suficiente con ser hijo, padre, si lo eres, o madre, o ciudadano del mundo, de alguna época, una cultura, con una función en la vida social, la justificación de la vida, sino también estar completo en el sentido de conocerme a mí mismo y cuál es mi papel, mi rol en esta agenda que llevo yo en la vida diaria, cuál es mi propósito de vida, mi misión, o al menos qué hago aquí con lo que pienso, digo y hago, cómo interactúo con el mundo. Entonces, para eso los maestros propusieron herramientas, técnicas, prácticas, para poder tener la experiencia y uno convertirse en lo que uno piensa, en lo que uno dice, en lo que uno lee o estudia. Es la práctica de la meditación, la práctica del trabajo interior, la práctica intuitiva. No obstante, podemos decir que también la sadhana es ayunar, ¿okay? No solamente para desintoxicar el cuerpo, sino también la mente, tener temple, ¿okay? El desapego, tener la experiencia de poder ir un poco más allá del cuerpo y de la materia. Entonces algo práctico, como por ejemplo el practicar mantras, estar atento a una repetición de una frecuencia vibratoria específica para un fin específico. Entonces estás trabajando con la mente, estás allí ensimismado en tu proceso de ser, de estar en el aquí y en el ahora.
Es una sadhana. Una sadhana también podría ser la oración, el orar, estar conectado con la divinidad, con Dios, como quieras llamarlo, conectado con un ser, un guía espiritual, pero el trabajo es personal, o sea, lo estás autodeterminando, estás haciendo un esfuerzo personal de manera sana, de manera consciente, pero no es algo obligado. ¿Okay? Yo pudiera, por ejemplo, una persona se despierta, se para temprano en la mañana y se conecta con el sol, trata de conectarse con esa energía del sol, agradece, entonces tiene un vínculo, ¿verdad? Entre ese sujeto, el objeto y la acción que sucede allí en ese vínculo. Y eso es una sadhana. ¿Por qué? Lo está haciendo de manera consciente, libre, por su libre albedrío, por su propia decisión. No es obligado. Porque podría poner, por ejemplo, una cárcel, o por ejemplo los militares que lo ponen en plantón o castigado en el sol sin moverse allí. No podemos decir que es una sadhana, ¿okay? Porque está obligado a pagar una penitencia, lleva un castigo. Entonces, no es algo obligado, es algo que tú, por conciencia, quieres conectarte con algo interno o con algo que te haga experto por la práctica. Podemos decir que una persona que lee las escrituras como el Bhagavad Gita, el Corán, la Biblia, y es un versado, una persona que se ha memorizado los versículos o los sutras, los estrotan, es una persona que puede recordarlos e incluso decirlo. Eso no necesariamente es una sadhana, simplemente es una memoria. La sadhana tiene que llevarlo a la práctica, es comprender y entender lo que lee de esa escritura. Si tiene un guía espiritual, un guru, un lama, un maestro, un tutor, un mentor, muchísimo mejor, porque lo va guiando en no distorsionar el conocimiento o lo que lee, y lo pone en práctica, porque lo comprende, lo analiza, lo comprende, y lo pone en práctica y ahora tiene la experiencia. Entonces, desde ese momento, se le puede decir que está haciendo una sadhana. Por ejemplo, las posturas de yoga, las asanas o asanas, tiene que ejercitarlas, como el Hatha Yoga, que Hatha significa esfuerzo, forzarte, concentrarte, estar ahí concentrado en el músculo, en la proyección, en el gesto que está haciendo con el ejercicio, con la respiración. Te paras temprano, lo haces tu serie, terminas con una relajación o una meditación, entonces estás haciendo tu sadhana. Entonces toda aquella persona, por ejemplo, que hace ayuno, que ora, que va y hace su ritual, con su misticismo, su espiritualidad, ¿okay? Se conecta con la madre naturaleza, va al templo o a la iglesia, se reúne en la sangha con sus compañeros a estudiar, a practicar, a hacer servicio social. Todo esto que se lleva a la práctica de una manera consciente, con un propósito y un fin para ayudar, o porque la meta tuya es la iluminación, la liberación, el pleno desarrollo de la mente, el servicio, trascender a escalas vibratorias o de mayor conciencia o más amor y plenitud, entonces podemos decir que es una sadhana. Entonces, este es en corto lo que es el concepto de sadhana o sadhana en la práctica oriental. Puede ser realizado por muchas personas, de hecho seguramente ustedes ya la están haciendo, y si no, pueden incluirla en su vida, tener una metodología, tener unas herramientas que todos los días, ya sea temprano en la mañana o antes de dormir o durante el día, podamos hacer una meditación personal, la práctica personal, o hacer una meditación, una práctica también informal en la vigilia, en la calle, en el día a día con las relaciones, y estar consciente en la práctica espiritual, ¿okay? A través de la ética, la moral, las buenas costumbres, la ayuda al prójimo, el refugio, estar un momento, por ejemplo, como en el silencio, que el silencio también es una práctica de sadhana. Entonces hay muchas cosas, entonces sadhana no es algo específico, son muchas herramientas, prácticas diarias que poco a poco nos van a ayudar para conocernos, para poder estar en más balance o equilibrio, en bienestar, y poder entonces nosotros tener excedente para poder ayudar a otras personas, ya que uno empieza uno por uno, se quiere uno mismo, practica uno mismo, entonces uno puede dar aquella experiencia que tiene. Uno no puede dar de lo que no tiene, ni recibir más de lo que puede. Entonces es importante trabajar con nosotros mismos para nosotros poder aportar a la sociedad, ¿vale? Entonces, les deseo todo lo mejor en su práctica de la sadhana, en su práctica diaria, que en su camino vayan acompañados de buenas personas, de buenos lugares, de buena intención, y siempre la espiritualidad va acompañada de la práctica.
y la práctica te lleva también a la espiritualidad, van de la mano. Bueno, hasta otro momento, que sea de provecho, todo lo mejor hoy y siempre. Namaskar.